Dicen que vivir con miedo es morir en vida. Pero ¿qué significa realmente? Hoy lo descubrirás. Esta es la historia de un pequeño ratón cuyos miedos no lo dejaban vivir. Hasta que un día la misma muerte y unos amigos sabios le enseñaron el verdadero valor de la existencia. Si te gustan aprender de historias como esta, suscríbete, quédate hasta el final y sabrás qué secreto le contó la tortuga a nuestro ratoncito. Había una vez en un valle lleno de flores y campos dorados vivía un pequeño ratón. Aunque era joven y tenía toda una vida por delante, vivía con un peso en su corazón, el temor a la muerte, pues sabía que los ratones no vivían muchos años y que su tiempo en este mundo sería breve. Cada amanecer, mientras los demás ratones corrían felices por los prados y disfrutaban del calor del sol, él se ocultaba en su madriguera pensando con angustia: ¿y si hoy es el día en que todo termina? ¿Y si la muerte me encuentra y me arrebata lo que tengo? Ese pensamiento lo acompañaba siempre como una sombra que lo seguía a donde fuese. Estaba en sus mañanas cuando veía salir el sol, y en lugar de admirarlo, pensaba en cuántos amaneceres le quedarían. Lo seguía en sus noches cuando el silencio lo envolvía y el miedo le susurraba que quizá al día siguiente ya no abriría los ojos. Incluso en los momentos sencillos, cuando su familia reía, cuando el viento jugaba entre las flores, cuando la vida le regalaba instantes de belleza, el ratón no podía gozarlos, porque su mente estaba encadenada al pavor de que todo terminara demasiado pronto. El pequeño ratón tenía una familia que lo amaba profundamente, su esposa y sus pequeños hijos. Sus amigos lo invitaban a jugar, a reír, a compartir momentos felices, pero él nunca podía disfrutarlo. Estaba allí físicamente presente, pero su mente era prisionera del mañana. Cada risa de sus hijos le sonaba distante, como un eco que no alcanzaba a tocar su corazón. Veía a su esposa preparar la comida con cariño, contar historias a los pequeños, tenderle la mano para acompañarlo, y aún así, él permanecía ausente como si una barrera invisible lo separara de ello. El miedo lo hacía esclavo de un futuro incierto y, mientras aguardaba el día de su partida, sin darse cuenta estaba dejando morir los instantes más valiosos de su presente. Cuando su esposa lo miraba preocupada y le decía con ternura: «Esposo mío, deja de pensar tanto en el día de tu partida. Estás perdiendo los mejores momentos con nosotros». Él respondía con un suspiro cansado: «¿De qué sirve reír si todo se acaba? ¿De qué sirven los recuerdos si un día la muerte los borrará?». Así, entre pensamientos sombríos, el pequeño ratón se iba alejando poco a poco de la alegría de su familia y de la vida misma. Mientras todos disfrutaban del presente, él quedaba atrapado en el miedo al final. Su hogar, que debería ser un refugio de risas y paz, se llenaba de silencios y dudas. Una noche, incapaz de dormir, el ratón salió de su madriguera. El campo estaba en calma, iluminado por una luna redonda que parecía vigilarlo desde lo alto. El pequeño ratón miró el cielo estrellado y, con el corazón colmado de angustia, elevó su voz en un susurro: «Dios, ¿por qué hiciste la vida de los seres vivos tan corta? ¿Por qué nos concedes unos pocos años y luego nos los arrebatas? ¿De qué sirve correr, trabajar, amar y soñar si al final todo se apaga como si nunca hubiera existido?». El viento sopló suavemente entre las flores, como si quisiera darle una respuesta, pero solo dejó más vacío en su pecho. El ratón continuó con los ojos humedecidos. «Si la vida es apenas un ratito, ¿qué sentido tiene alegrarse? ¿Por qué darme una familia si un día tendré que despedirme de ellos? ¿Por qué darme amigos si algún día no estarán? Es como si la vida fuera una trampa, un obsequio envenenado que me recuerda cada segundo que todo lo perderé». El ratón permaneció allí largo tiempo contemplando el cielo, buscando una voz que le diera claridad, pero no escuchó nada, salvo el eco de sus propios temores. Y cuanto más preguntaba, cuanto más intentaba comprender, más profundo caía en la confusión. Su corazón se apretaba y sentía que mientras los demás dormían en paz, él cargaba con una sombra demasiado pesada para su pequeño ser. Al día siguiente, el ratón despertó con los ojos cansados. Apenas había dormido, pues toda la noche se la pasó pensando en lo mismo: en el mañana, en el final, en la muerte. Su esposa, que lo observaba con ternura y preocupación, se acercó suavemente y le dijo:
Otra vez pasaste la noche en vela. El ratón bajó la mirada y murmuró: no puedo evitarlo. Cada vez que cierro los ojos pienso que quizás no los vuelva a abrir. Me atormenta imaginar que todo lo que tenemos desaparecerá en un suspiro. Su esposa suspiró, tratando de contener la tristeza, y respondió con dulzura: amor, mientras te angustias tanto por el mañana, te estás perdiendo el hoy. Los niños quieren jugar contigo. Tus amigos te extrañan. Yo necesito tu compañía, pero tu corazón siempre está en un futuro que todavía no ha llegado. El ratón, con un gesto de amargura, replicó: ¿y de qué sirve? ¿Para qué disfrutar de lo que tengo si un día tendré que dejarlo atrás? Prefiero no aferrarme. Prefiero no alegrarme porque sé que tarde o temprano todo se acaba. Ella tomó sus pequeñas manos con firmeza, lo miró a los ojos y le dijo con voz profunda: pero amor, justamente porque todo termina es que vale la pena vivirlo. No lo entiendes. Los recuerdos que construimos hoy son lo único que nos hace verdaderamente inmortales. Si huyes del amor y de la alegría por miedo, al final estarás muriendo cada día sin darte cuenta. El ratón guardó silencio. Las palabras de su esposa se clavaron en su corazón como una verdad que no quería admitir. Sin embargo, su mente, todavía capturada por el miedo, le susurraba que nada de eso alcanzaba para vencer la sombra que lo perseguía. El ratón cayó tras las palabras de su esposa. Se levantó sin decir mucho más, con la mirada perdida y el corazón inquieto. Quería entender lo que ella le decía, pero el miedo pesaba más que cualquier consejo. Ese día decidió salir temprano a buscar almendras para llevar alimento a casa. Caminó por los senderos de la selva con su mochila colgada en la espalda, aún atrapado en sus pensamientos oscuros. Mientras avanzaba, escuchó risas y cantos. Se detuvo un momento y observó. A un costado del camino, un grupo de ardillas jugaba saltando de rama en rama, lanzándose frutos y persiguiéndose con alegría. Más adelante vio a unos pájaros revoloteando juntos, celebrando el amanecer con su trino. Incluso una familia de zorros descansaba plácidamente, compartiendo comida y cariño bajo la sombra de un árbol. El ratón los miraba en silencio con un nudo en la garganta. Se preguntaba cómo podían todos disfrutar de la vida con tanta ligereza, como si no existiera la muerte rondando sus pasos. ¿Será que ellos no piensan en el final? ¿Será que ignoran que un día todo se acaba? Se dijo a sí mismo, sintiéndose extraño, como un forastero en medio de la alegría ajena. Siguió caminando, recogiendo algunas almendras en el trayecto, pero su mente no podía apartarse de aquella escena. En su interior, una voz lo empujaba a cuestionarse si quizá él era el único que vivía esclavo de un miedo que los demás habían aprendido a soltar. Pero ese mismo día, el destino le mostró una imagen que lo sacudió aún. Al doblar un sendero estrecho de la selva, el ratón quedó paralizado. A pocos metros de él, un grupo de buitres devoraba el cadáver de un tigre. Las plumas negras revoloteaban en el aire. Los graznidos ásperos llenaban el silencio y los huesos crujían bajo los picos afilados. El ratón no podía apartar la mirada. Ese tigre, que alguna vez fue símbolo de fuerza y grandeza, yacía ahora inerte, reducido a un montón de carne sin vida. Sus ojos, que antes intimidaban a todos, estaban vacíos. Su rugido imponente se había apagado para siempre. El pequeño ratón sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y pensó con angustia: si hasta el tigre tan poderoso ha tenido este final, ¿qué puedo esperar yo, que soy tan frágil y pequeño? ¿Será que la muerte nos iguala a todos sin importar lo fuertes que hayamos sido en vida? Se llevó las patitas al pecho intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. Quizás la vida sea solo esto, un instante breve, que termina en la nada. ¿De qué sirve correr, amar, soñar si un día seremos solo un recuerdo y luego ni siquiera eso? Las lágrimas comenzaron a brotarle mientras veía cómo los buitres arrancaban con brutalidad los últimos restos del tigre. La escena se volvió insoportable, y sin embargo sus ojos no podían apartarse. Era como si la muerte lo mirara fijo a él, recordándole que su turno también llegaría. Con la voz quebrada murmuró: Dios, ¿por qué la vida termina de esta manera?
Si hasta la criatura más imponente de la selva acabó en silencio, ¿qué sentido tiene esforzarse? ¿Por qué darme un corazón que sueña si tarde o temprano será arrancado de mi pecho? El viento sopló fuerte como si quisiera borrar sus pensamientos, pero en vez de calmarlo, lo hundió más en la tormenta de su propia mente. El miedo lo envolvía con más fuerza que nunca. Esa noche, después de un largo día de trabajo recogiendo almendras, el ratón regresó cansado a su madriguera. Su esposa y sus hijos dormían plácidamente, pero él, una vez más, no podía conciliar el sueño. El peso de lo que había visto durante el día, la vida alegre de unos, la muerte brutal del tigre, lo hacía sentirse atrapado entre dos mundos que no comprendía. Salió en silencio y se sentó en una roca bajo el cielo estrellado. El murmullo del viento acompañaba sus pensamientos, mientras el pequeño ratón alzaba la mirada hacia lo alto y murmuraba: Dios, dime, ¿qué es la vida? ¿Por qué dura tan poco? ¿Por qué nos deja soñar, reír y amar, si al final todo se lo lleva la muerte? ¿Es acaso un juego cruel? ¿Un suspiro sin sentido? Miro a mis hijos dormir y tiemblo de miedo al pensar que un día no estaré para protegerlos. Ese es el destino que nos das: nacer, trabajar, temer y esperar a que nos arranques el aliento. Dime, Dios, ¿vale la pena todo si se disuelve como polvo en el viento? ¿Por qué sembrar amor si la muerte viene a cosecharlo? ¿Por qué luchar si siempre perdemos contra el tiempo? Las lágrimas humedecían sus bigotes cuando de pronto, una brisa fría recorrió el valle. El aire cambió y una silueta oscura apareció frente a él. Una figura majestuosa con un manto que parecía tejido de sombras y un resplandor extraño que la rodeaba. El ratón dio un salto hacia atrás con el corazón desbocado. ¿Qué eres tú?, preguntó temblando. La figura lo miró con ojos serenos y respondió con voz profunda: Soy lo que más temes. Soy el ángel de la muerte. El ratón se quedó helado. Su pequeño cuerpo temblaba de pies a cabeza. Creyó que había llegado su último día. No, gritó desesperado. Este es mi fin. Has venido a llevarme. Por favor. No estoy listo. Mi familia me necesita. Mis hijos son aún pequeños. La muerte, en lugar de arrebatarle la vida, se inclinó un poco hacia él y con un tono inesperadamente calmado, le respondió: Tranquilo, pequeño ratón. Esta noche no vengo por ti. El ratón lo miró con incredulidad. Su voz temblaba mientras preguntaba: Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué mostrarme tu rostro si no es mi hora? El ángel de la muerte guardó silencio unos segundos y luego dijo con solemnidad: ¿Por qué me llamas? Tus preguntas, tu dolor, tu miedo, todo eso llegó hasta mí. Me invocaste con tu angustia y aquí estoy. El ratón, aún temblando, apenas pudo susurrar: Si no has venido a llevarme, dime entonces, ¿qué sentido tiene esta vida tan corta? ¿Por qué nacemos solo para morir? ¿Por qué me diste un corazón que sueñas y un día lo apagarás? La muerte lo observó en silencio y con voz grave pronunció: No te confundas, pequeño. Yo no tengo autoridad para arrebatarte la vida. ¿Acaso no sabes que todo aliento, desde el más grande hasta el más diminuto, está puesto delante del Eterno? Él es quien da y quien quita. Yo solo obedezco, yo solo cumplo. Hey, estás disfrutando de esta historia, ¿verdad? Entonces comenta la frase: Hoy decido vivir de verdad. Así sé que estás conectado con el mensaje. Y mira, te cuento que el 94.7% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y así seguirás recibiendo más historias. Recuerda también que al final del video hay más historias esperándote. El ratón abrió los ojos con asombro mientras la figura continuaba. Tú te quejas de lo corta que es tu existencia, pero no has visto a la mariposa que vive solo unos días. ¿No has notado al insecto que apenas ve la luz de un amanecer y al siguiente ya no existe? Ellos no desperdician sus instantes. Viven, vuelan, cantan, cumplen su propósito. Y tú tienes más tiempo que ellos, pero lo gastas en miedo, en lamentos, en pensar en un mañana que ni siquiera te pertenece.
Y mira también a la tortuga. Ella vive muchísimos años, pero no se atormenta con la idea del final. Camina lento, saborea cada paso, cada hoja, cada rayo de sol. Vive en paz con el tiempo que le fue dado, sea mucho o poco. Pequeño ratón, ¿acaso no entiendes que el valor de la vida no está en la cantidad de años, sino en cómo los vives? La voz se volvió aún más solemne, como si resonara en el corazón del ratón. El Creador te dio vida para que vivas, no para que la desperdicies con ansiedad. Cada día que despiertas es un regalo. ¿Qué harás con él? ¿Seguirás temiendo al final o aprenderás a vivir de verdad? El ratón lo escuchaba con lágrimas en los ojos, temblando. Nunca había pensado que hasta los seres más pequeños aprovechaban mejor su tiempo que el ángel de la muerte. Tras pronunciar aquellas palabras que calaron como fuego en el corazón del ratón, comenzó a desvanecerse lentamente en la penumbra de la noche. Su figura se alejó con paso solemne, como quien vuelve a cumplir con la labor que le fue encomendada desde el inicio de los tiempos. El ratón quedó solo bajo el cielo oscuro, con el murmullo de los grillos y el eco de aquella voz resonando en su interior. Regresó a su madriguera con las patitas temblorosas, pero esa noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y volvía a escuchar las palabras del ángel. El Creador te dio vida para que vivas, no para que la desperdicies en miedo. Se revolvía inquieto sobre su lecho de hojas secas. Su mente, acostumbrada a correr tras fantasmas del mañana, ahora estaba atrapada en un torbellino de preguntas más grandes que él mismo. ¿Y si la muerte tiene razón?, se murmuraba. ¿Y si he perdido mis días contando las horas en vez de vivirla? ¿De qué me sirve el amor de mi familia si mi corazón siempre está preso en un futuro que aún no existe? El ratón apretó los ojos tratando de encontrar alivio, pero solo hallaba más inquietud. Aquella revelación lo perseguía, que había seres con menos tiempo que él, y aún así, vivían intensamente. Se sintió pequeño, avergonzado, pero también confundido. ¿Cómo cambiar un hábito de miedo que lo había acompañado toda su vida? El silencio de la noche se volvió un espejo. Cada sombra, cada soplo de viento parecía recordarle que su existencia no le pertenecía, que todo estaba en manos del Eterno. Al amanecer, el ratón salió de su madriguera con la mochila a la espalda, dispuesto a buscar almendras para su familia. Caminaba lento, todavía con el eco de las palabras del ángel de la muerte en su mente. El tiempo no te pertenece, pero sí lo que haces con él. Mientras avanzaba, dejó que el murmullo del viento lo envolviera hasta que al llegar a un arroyo cristalino se detuvo sorprendido. Allí, bajo la sombra de un gran árbol, se encontraban reunidos tres seres peculiares. Una tortuga anciana, de pasos lentos y mirada serena, un búho de plumas grises, sabio y silencioso, y una mariposa de alas coloridas que revoloteaba alegre alrededor de ellos. Reían, conversaban y parecían disfrutar cada segundo de aquel encuentro como si nada más existiera. El ratón, conmovido, se acercó y les dijo: «Perdónenme, pero ¿cómo pueden estar tan felices? Yo no dejo de pensar en el día en que todo acabará. Vivo con miedo al mañana y ese miedo me roba la paz de hoy». La tortuga lo miró con ternura y respondió lentamente: «Pequeño amigo, yo he vivido muchos años y he aprendido que la ansiedad por el futuro es como cargar un peso que aún no existe. Cada día trae su propio afán. Si vives preocupado por lo que vendrá, jamás disfrutarás lo que ya tienes. La paciencia y la calma son un tesoro más grande que cualquier riqueza». El búho, abriendo sus alas con solemnidad, añadió: «Yo observo desde lo alto y sé que todo en la vida tiene su tiempo. Nacer y morir, reír y llorar, sembrar y cosechar. El sabio no se inquieta por lo inevitable, porque comprende que hay un propósito en cada estación. La prudencia está en vivir con sabiduría hoy, porque el mañana no está en tus manos». Entonces la mariposa, danzando entre las flores, dijo con voz suave: «Yo vivo muy poco y precisamente por eso disfruto más. ¿De qué serviría tener alas si las uso solo para temer al final? Mi secreto es simple: gozar de la belleza que me rodea, amar la vida mientras la tengo y no desperdiciar ni un instante en lamentos. La gratitud convierte cada día en un regalo aunque sea breve.
El ratón los escuchaba con el corazón estremecido. Cada palabra era como un golpe, y al mismo tiempo como un bálsamo. La tortuga le hablaba de la calma, el búho del propósito y la mariposa de la gratitud. Y entonces entendió que quizá el problema no era la brevedad de su vida, sino la forma en que había decidido vivirla. El ratón bajó la mirada con un nudo en la garganta y les confesó: anoche vi algo que nunca pensé ver. El ángel de la muerte vino a mí. Yo temblé pensando que era mi final, pero me dijo palabras que no puedo olvidar. Me aseguró que mi vida no está en sus manos, sino en las del Creador, que yo desperdicio mis días en temor, cuando hay otros seres que viven mucho menos que yo, y aún así, disfrutan cada instante. La tortuga, con ojos serenos, lo miró y dijo con voz profunda: el ángel no te mintió. Cada ser tiene su tiempo bajo el sol, y no somos nosotros quienes lo deciden. No ganamos nada preocupándonos por alargar los días, porque el tiempo está en manos más grandes que las nuestras. La vida de todo ser viviente está delante del Creador. De igual forma, pequeño amigo, todos partiremos algún día y nadie escapará de la muerte. Lo que sí está en tus manos es la forma en que eliges vivir. El búho giró lentamente la cabeza y añadió: la sabiduría consiste en entender que el temor a la muerte roba la vida. El prudente sabe que cada día es un obsequio y que preocuparse por el mañana es como querer atrapar el viento. Todo tiene su momento, y lo que importa no es cuánto vivas, sino cómo lo haces. La mariposa, con voz alegre pero firme, revoloteó cerca del ratón y le dijo: yo soy prueba de lo que el ángel quiso enseñarte. Mi vida es breve, pero llena de colores y gratitud. Si pasara mis horas pensando en el final, mis alas nunca tocarían el cielo. La vida se marchita rápido, pero quien vive con gozo la vuelve eterna en los corazones de los que ama. El ratón sintió que sus pequeñas patas temblaban, no de miedo, sino de emoción. Era como si el mensaje de la noche anterior ahora se confirmara en boca de aquellos sabios amigos. La tortuga, con una sonrisa tranquila, bajó la cabeza hacia el pequeño ratón y dijo con ternura: así que, pequeño amigo, no pierdas más tus días en temores que no puedes controlar. Ve, ama a tu familia, abraza a tu esposa, juega con tus hijos y ríe con tus amigos. Disfruta de la comida sencilla, del calor de tu hogar y de la paz de cada amanecer. No malgastes tus fuerzas en pleitos, ni te metas en problemas innecesarios. La vida ya trae lo suyo. Aprende a ser agradecido con lo poco o mucho que tengas, porque esa es la verdadera riqueza. La tortuga guardó silencio unos segundos y con solemnidad concluyó: recuerda esto, no hay mayor bien para todo ser vivo que alegrarse en su trabajo, disfrutar lo que tiene y gozar del fruto de sus manos, porque ese es el regalo que le fue dado bajo el sol. El pequeño ratón se quedó en silencio unos instantes con el corazón latiendo fuerte. Miró a la tortuga, al búho y a la mariposa, y en sus ojos se reflejaba algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Con voz entrecortada, les dijo: gracias. Gracias por abrirme los ojos. He pasado mis días escondido, temiendo a un futuro que aún no llega, y lo único que logré fue perder el presente. Hoy entiendo que he desperdiciado momentos valiosos con mi familia y mis amigos, pero ya no quiero vivir así. Quiero disfrutar, reír, amar y agradecer cada día que me sea dado. El búho inclinó la cabeza con aprobación. La mariposa danzó alegre en el aire y la tortuga cerró los ojos con una sonrisa serena. El ratón, con el alma renovada, tomó su mochila llena de almendras y regresó a casa. Aquella tarde, en lugar de encerrarse en su madriguera, corrió a abrazar a su esposa y a jugar con sus pequeños hijos. Sus amigos lo vieron llegar con una nueva luz en la mirada, y él por primera vez en mucho tiempo se unió a sus risas y juegos. Desde ese día, el ratón comprendió que la vida no se mide por su duración, sino por la manera en que se vive. El miedo que antes lo aprisionaba se convirtió en gratitud, y cada amanecer dejó de ser un motivo de angustia para convertirse en un regalo. Y así el pequeño ratón aprendió lo que muchos olvidan, que el verdadero secreto de la vida no está en contar los días, sino en hacer que cada día cuente. ¡Hey!
Me alegra mucho que hayas llegado hasta el final de este video. Si esta historia te dejó una enseñanza, suscríbete para no perderte más relatos que transforman vidas. Gracias. Nos vemos en el próximo.